Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Están por llegar Ruth Lafose y Kenneth Madrid. Ha llegado ya de momento Karen Guandique, la exmagistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Bienvenida, abogada. Es un placer tenerla aquí en el programa. ¿Han transcurrido cuántos días desde la última vez que estuvo usted? 15 días aproximadamente. Encantada, Renato. Buenos días. En principio, saludar a toda su teleaudiencia. Encantada de estar con usted. Más o menos 10 días creo que han transcurrido. Sí, entre 10 y 15 días. ¿Qué ha cambiado de esa fecha en que usted estuvo a la que tenemos hoy, cuando faltan 35 días para el proceso electoral, en cuanto a resoluciones que debe tomar el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Será un buen día hoy para analizar la Constitución de la República? Porque hay tantos temas constitucionales que tenemos que analizar y otros relacionados a materias específicamente, en el caso que estamos, electoral, pero que tienen que ver con la ley, tienen que ver con decisiones en justicia, solo que esta vez justicia electoral. Pero hay otra temática por ahí, hay otra temática como la de Roosevelt Hernández al hacer una solicitud expresa al Consejo Nacional Electoral para tener opción a algunas actas o a todas las actas en el nivel electivo presidencial, y que han generado reacciones fuertes de abogados constitucionalistas con mucha credibilidad. Pero antes le pregunto a la abogada Guandique, Karen Guandique, que fue magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral de la última fecha que estuvo en Frente a Frente, al día en que estamos hoy, 35 días antes del proceso electoral. ¿Qué ha cambiado ahí? Ha ocurrido de todo, Renato. ¿De todo? De todo. De todo, pero no sé si con cambios cualitativos o sin ellos. Podríamos analizarlo. Mire, empezando porque la consejera Ana Paola Hall en un principio emitió un comunicado en el que advertía que probablemente se sesionara para determinar si se cumplía o no la medida cautelar. Ese fue un primer comunicado que me llamó la preocupación, porque la orden de un órgano de alzada no se cuestiona, no queda sujeta al cumplimiento del arbitrio del órgano inferior, y el órgano inferior no puede sesionar para tomar una decisión sobre si cumple o no una medida cautelar ordenada por el órgano superior. Se cumple y punto. Se cumple y se cumple. Correcto. En ese momento me preocupé porque dije, entonces tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que dicta medidas cautelares, pero tenemos un órgano inferior que es el encargado de acatarla, y el órgano está proponiendo que se realice una votación para no acatarla. Me descolocó un poco. Sí. Pero luego la doctora creo que reflexionó, ya luego emitió otro comunicado más ponderado que nos causó muchísima tranquilidad, porque en el siguiente comunicado la doctora lo que invitaba era a tomar una pronta sentencia, sí, a que se emitiera una pronta sentencia, ya un comunicado más mesurado, ya dejando de lado el tema de que podían sesionar para determinar si acataban a medida cautelar o no. Ya un comunicado más mesurado, la doctora dijo, ok, tenemos que tutelar dos derechos efectivos. Está por un lado la tutela efectiva del derecho de Jorge Cálix como recurrente, pero por otro lado tenemos la tutela efectiva del voto universal de todos los solanchanos y de todos los ciudadanos del departamento de Valle. Entonces, antes de que el Consejo Nacional Electoral pondere cuál de estos derechos debe prevalecer, conmina al Tribunal de Justicia Electoral a que tome una pronta resolución. Vamos avanzando, en ese sentido vamos avanzando. Pero bueno, esa misma noche, cuando se materializó todo lo que usted me está narrando, me envía un mensaje Félix Ávila, porque a usted le pareció más mesurada la resolución del 2-1, instando u otorgando 48 horas de parte del Consejo Electoral al Tribunal de Justicia para resolver este conflicto. Tampoco le puede... El órgano correcto, no es lo que me decía Félix Ávila. No le puede dar órdenes al órgano superior. En un Estado de Derecho, jamás un órgano de inferior jerarquía como el Consejo Nacional Electoral puede dirigirse al Superior Tribunal de Justicia Electoral para que adopte una determinada conducta. Guste o no, la Constitución coloca al Tribunal de Justicia Electoral como órgano competente para enmendar los errores cometidos por el CNE en primera instancia. Pero también me matizó su mensaje, no para entrar en contradicción él mismo, no. Por desgracia, el Tribunal de Justicia Electoral en la actualidad no responde a las exigencias constitucionales, lo que es aprovechado por cualquier otro órgano a desobedecer sus decisiones. Coincido plenamente con el abogado, un órgano inferior
no puede darle órdenes a un órgano superior, mucho menos establecerle un plazo para que dicte una sentencia, cuando ya la ley orgánica y procesal electoral determina en qué plazo debe de dictar sentencia el Tribunal de Justicia Electoral. Pero en su misma posición, matizo, no es menos cierto que no se le puede ordenar al Tribunal de Justicia Electoral en cuánto tiempo emitir sentencia, no es menos cierto que necesitamos que la sentencia sea pronta, Sí. sea expedita, que sea Sí. resuelta, porque hay una medida cautelar de por medio y está la tutela efectiva del derecho electoral de elegir de todos los solanchanos y de todos los ciudadanos del departamento de Valle. Van a entrar en colisión dos derechos, entonces en ese sentido necesitamos que el Tribunal de Justicia Electoral tome una pronta resolución. Y justamente el Tribunal de Justicia Electoral emitió un comunicado el sábado. Ya ustedes que están bien informados, ya está Kenneth Madrid por aquí. Bienvenido, Kenneth. Solo falta Ruth Lavoz, pero es que Ruth viene desde el sector de Tatumbla. Sí. Y ya sabemos todos la entrada a Tegucigalpa por el oriente, lo complicado que es. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal de Justicia Electoral? Lo que decía Karen Guandique, lo que dijo desde el viernes Félix Ávila. Recordamos que el Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral en Honduras, con independencia funcional y jurisdiccional. En virtud de ello y conforme a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica y Procesal Electoral, no recibe indicaciones, instrucciones y sugerencias provenientes de autoridad alguna, de los poderes del Estado, de los partidos, candidatos y de ningún sector de la sociedad hondureña. Esta garantía constitucional permite que nuestras resoluciones se emitan con objetividad, imparcialidad y respeto al orden democrático. En resumen, lo que estaba diciendo la abogada Karen Guandique. Pero cuando tenemos un asunto, una herramienta, un factor, una decisión que entorpece las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral, porque no lo han resuelto por la posición de Mario Morazán, pero ya tomaron una decisión por mayoría. Y entonces, ¿por qué no terminan por mayoría de solucionar esto? Tengo entendido que el Tribunal de Justicia Electoral va a dictar sentencia probablemente entre mañana martes y pasado mañana miércoles, Sí. porque ellos entienden la suprema urgencia de esta sentencia y van a dictar sentencia entre martes y miércoles. Me encantaría y le pediría al Tribunal de Justicia Electoral que actúen como profesionales, que se sienten y que actúen como profesionales maduros, como adultos, que esa decisión del Tribunal de Justicia Electoral sea tomada entre los 3 magistrados que conforman el Pleno, ya sea por mayoría o por unanimidad, porque si no, Renato, la terminarían tomando 2 magistrados y erosionaríamos aún más la desconfianza que ya tenemos en los órganos electorales. Quisiera creer que este tribunal se pondrá de acuerdo, quisiera creer que los 3 magistrados están pensando en la paz de Honduras, están pensando en estabilidad de Honduras, están pensando en el pueblo hondureño y van a dictar esa sentencia los 3. Porque si el magistrado Morazán decide no presentarse, ya sabemos que los suplentes tampoco se presentarán y se terminaría tomando la decisión solo con 2 magistrados. Bueno, pero que se tome solo con 2 magistrados, queda siempre enmarcado en decisiones jurídicas correctas. Tendrían que argumentar, tendrían que utilizar leyes supletorias, tendrían que determinar que hay un fin supremo, pero pueden ser también sujeto de impugnación el hecho de que tomen la resolución solo con 2, pero no dudo que el tribunal va a seguir adelante. Ya lo demostró la vez pasada. Sí. Cuando un magistrado abandonó la sesión, ellos continuaron adelante. Ya demostró que siguieron adelante una sesión con 2. Y yo no dudo que si el magistrado Morazán no se presenta a la sesión, van a seguir adelante con 2 magistrados. Yo no lo dudo. Ok, le pido al productor, por favor, que solo dura como 4 minutos, una llamada que me hizo Mario Morazán el viernes al noticiero TN5 Estelar, ahí como por las 10 de la noche. Porque yo sentía a este hombre con un pensamiento irrefutable desde su perspectiva. Es decir, lo sentí convencido que no va a ceder. Que si en la agenda está resolver el asunto de Jorge Cálix, él no se va a presentar y que los suplentes no se van a presentar. Esa fue mi percepción. La noche del viernes, como a las 10 de la noche. Esa fue mi percepción. Por lo tanto, creo y me inclino a creer que el Tribunal de Justicia Electoral va a resolver por mayoría ese amparo. Abogado Kenneth Madrid, usted ya
escuchó todo el resumen, lo que ha respondido Karen Guandique, mis preguntas en el momento que viene ingresando la abogada Ruth Lafosse. Muy bien, micrófono, ajustes y se sienta. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, Renato, mire, aquí es importante tener claro varias cosas. Mire, uno de los temas fundamentales, Renato, es que hay una medida cautelar dictada por el Tribunal de Justicia Electoral y las medidas cautelares no se discuten, se cumplen, Renato. Sí, lo que decía Guandique. Y ahí coincidimos porque si no se cumplen, usted entra en delito de desobediencia. Taxativamente se señala. Entonces, ahí el CNE, pues obviamente tiene que esperar que dicte la resolución el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, por el otro lado, Renato, las medidas cautelares, ¿por qué le digo que se respetan? Tienen varios principios. Jurisdiccionalidad, que solo la puede dictar un órgano jurisdiccional competente, en este caso lo dictó, perfecto, no se puede discutir, no se puede decidir si la cumplimos o no, hacemos otra cosa. Temporalidad, son temporales, obviamente tiene que tener una resolución de fondo rápido y próximamente, porque si no, y por eso tienen la variabilidad, son variables, ¿verdad? O sea, puede usted en un momento quitarla o no. Entonces el CNE tiene que tener claro estos aspectos para para que ellos sepan que no pueden tomar una decisión porque entonces estarían violentando la ley. Y mire, Renato, referente al tema interno del Tribunal de Justicia Electoral, mire, yo siempre he sido enfático en varias cosas, ¿verdad? Mire, ya hay un precedente en el cual también se han tomado decisiones en el pasado, tomando en consideración leyes supletorias, leyes que obviamente están enmarcadas en que un órgano colegiado, Renato, usted no puede limitarlo a que solo estando los 3 consejeros propietarios puedan sesionar, o cuando solo están 2 propietarios y un suplente, y si nadie quiere llegar y si solo hay 2 disponibles, usted no puede limitar la capacidad de los órganos colegiados. Es como que usted dijera que la Corte Suprema de Justicia solo va a sesionar con los 15 magistrados propietarios. Y si no están, mire, los órganos colegiados tienen una historia, Renato, en el país, hasta con precedentes de obviamente cómo han logrado integrar. Mire, hasta antes de que tuvieran los magistrados suplentes, incluso existe la figura del magistrado integrante en la Corte Suprema de Justicia por disposición interna, porque no puede dejar de funcionar el órgano tiene que continuar y tiene que seguir adelante. Mire, incluso, Renato, yo sí creo, estoy creyente de que si el magistrado propietario no llega, el que obviamente ha estado fallando, el magistrado Morazán, y llega y se levanta y se va, incluso los 2 suplentes que son convocados tampoco llegan, el tribunal tiene que cumplir con la obligatoriedad que le manda de hacer la convocatoria, ¿no?, al propietario y a los suplentes. Y creo que han acordado ellos internamente de hacerlo con 24 horas de antelación y debería ser lo lógico, si no han convocado, que convoquen hoy para que se puedan reunir martes. Sí, no sé por qué mañana, fíjate, no sé por qué mañana. Porque la convocatoria han acordado ellos que sea con 24 horas de antelación. Ah, bueno, ok. Sí, es por eso. Entonces, por eso es que me imagino, no desconozco si va a ser así, pero debería ser así, que convoquen hoy para que se reúnan mañana y tomen una decisión generalizada sobre esto. Como le decía, Renato, ya hay precedentes. Y mire, la ley orgánica procesal electoral también tiene sus propias salidas, Renato. Si usted lo verifica, tiene un mandato en el artículo 5, ineludible, para el Pleno. Imagínense, dice el artículo 5, Renato, la naturaleza del Tribunal de Justicia Electoral. Le dice que es la máxima autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral, funciona en forma permanente con plena jurisdicción y competencia nacional en toda la República, tiene su sede en el municipio del Distrito Central y extraordinariamente en el lugar donde determina el Pleno. Y acá lo crucial, corresponde por conducto de su presidente, mire este mandato, corresponde por medio de su presidente tomar las medidas para garantizar la inviolabilidad de la sede del Tribunal de Justicia Electoral y la continuidad del funcionamiento del Pleno. Imagínese qué poder, Renato, el que le da la ley procesal electoral al presidente. Le dice que tiene que tomar todas las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del funcionamiento del Pleno. Es una potestad dirigida al presidente. Mire, Renato, yo tengo entendido que ellos ya hicieron una reforma
al reglamento. Sí, correcto. No existía reglamento, lo que hicieron, Exacto. fue emitir un reglamento. Correcto. El tema es que no está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Pero debe publicarse, No, pero, sí. pero es de aplicación inmediata. Sí, está por a partir de publicarse. eso, Y a fíjese partir que de con eso. relación a lo que decía el abogado Kenneth, que ya existe un precedente, en la certificación 662 de 2021 del Consejo Nacional Electoral, en uno de los considerandos, ellos analizan, ante la imposibilidad de integrar el pleno de consejeros, en los términos previstos en el artículo 7 preveía lo mismo, que el pleno está integrado por 3 consejeros propietarios o 2 propietarios y un suplente. Pero ellos en esta resolución manifiestan que hay una imposibilidad de que se puede integrar el pleno en esa circunstancia y que valorando la situación de emergencia marcada por la inminencia de las elecciones primarias y los graves problemas del censo, en observancia a lo dispuesto en el artículo 14 de la indicada ley, que establece que el Consejo Nacional Electoral debe tomar decisiones en sesiones de pleno convocadas de manera previa o no convocadas de común acuerdo, entre las que debe estar el consejero presidente, procedimos a instalar la sesión con el quórum de presencia de la mayoría, integrada por la consejera presidenta y la consejera secretaria, en ausencia por enfermedad del consejero propietario y la no inasistencia del consejero suplente. Es decir, ya ocurrió en el Consejo Nacional Electoral. Se vieron imposibilitados de conformar el pleno en los términos establecidos por la ley. Correcto. En tanto, el consejero propietario no podía atender la reunión y los 2 consejeros suplentes estaban enfermos, fue el tiempo de la pandemia. Y las 2 consejeras manifestaron, ante la emergencia y ante la imposibilidad de integrar el pleno en las condiciones que exige la ley, por esta emergencia lo vamos a integrar únicamente las 2. ¿Y qué fue lo que resolvieron en esa ocasión? En esta ocasión resolvieron lo del censo. ¿Se acuerda cuando en 2017 nos cambiaron a todos del domicilio? Porque nosotros en 2021 nos fuimos a enrolar. Sí. Entonces, por ejemplo, yo votaba en la Kennedy, por ponerle un ejemplo, y voté toda mi vida en la Kennedy. Pero cuando en 2021 me fui a enrolar, ellos me preguntaron cuál era mi nuevo lugar de residencia. Obvio. Entonces yo dije, vivo en la Miraflores. Entonces, automáticamente cambia mi centro de votación porque el voto es domiciliario. Entonces, yo seguía creyendo que votaba en la Kennedy, pero en el Registro Nacional Electoral, por el tema del enrolamiento y haber declarado un nuevo domicilio, ahora votaba en la Kennedy. Entonces, estábamos todos que no sabíamos dónde nos tocaba votar. Eso fue lo que decidieron las consejeras. ¿Y alguien recurrió a esa decisión del Tribunal de Justicia Electoral? No. O sea que hay antecedentes ya, hay antecedentes. No se buenos preocupe. días, dele, viene. Mire, la verdad que estamos en una crisis no necesariamente técnica y no necesariamente formal, que es lo que estaba señalando. Estamos en una crisis política, abogada. No, Si eso fue lo que quiso decir. Estamos en una crisis más que política, estamos en una crisis de salvaguardar la Constitución de la República. Sí, pero por intereses políticos. Fíjese bien lo que está pasando y lo que están señalando ellos. Si usted se fija en el esquema de cómo están actuando para paralizar y bloquear la funcionalidad de estos órganos, es igual. Una voluntad de una persona bloquea intencionalmente al Consejo Nacional Electoral y lo paraliza. Tribunal de Justicia Electoral, una persona bloquea intencionalmente y lo paraliza. Entonces, cuando se bloquea intencionalmente utilizando las normas jurídicas que son precisamente para salvaguardar la democracia, en este caso porque estamos hablando de justicia electoral y de derechos políticos, entonces se está tergiversando el uso de bloquearla, el ejercicio de bloquearla, es una desviación del poder para alcanzar efectos ilícitos. En este caso, el efecto ilícito es paralizar al Consejo Nacional Electoral y paralizar la jurisdicción o la funcionalidad para la protección de los derechos políticos o electorales de las personas que acuden al Tribunal de Justicia Electoral. Ahora bien, cuando estas cosas suceden y hay un bloqueo por el ejercicio fraudulento de las leyes, en este caso ley electoral, Tribunal de Justicia Electoral, para conseguir un fin ilícito, ya la Constitución empieza entonces a funcionar como una especie de los controles. Ok, tú estás abusando acá,
Y los primeros controles que te tengo que decir es, tú no puedes paralizarlo. Porque si estás utilizando la ley y paralizando la democracia, porque en este caso estamos hablando de asuntos políticos, viene y le dice la Constitución, bajo los principios de aplicación de la ley, de supremacía constitucional y de principio de legalidad, si tú abusas de poder, tienes responsabilidades. Pero como aquí la concentración de poder es absoluta, no hay control del que debería estar controlando, que es el Ministerio Público. Entonces, automáticamente vienen las leyes que están contempladas siempre en el Tribunal de Justicia Electoral y en el Consejo Nacional Electoral, y como se trata de derecho público, señala que no hay manera de que una persona pueda bloquear. Viene el artículo 5, en este caso particular, y le faculta De la Constitución. de la ley electoral, y le faculta y le dice, si en el caso de que sea bloqueada y que haya uno de ellos desviando su poder o utilizando su poder para alcanzar el bloqueo de este tribunal, tú estás encargado para que esto no suceda. Y tu obligación es conservar la continuidad del ejercicio de la tutela jurídica del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cómo lo vas a hacer? Es el otro control que utiliza la misma ley electoral y los controles de la Constitución, que ya los voy a explicar. Cuando eso sucede, le dice la ley taxativamente, tú no puedes permitir la inviolabilidad ni siquiera del espacio físico del Tribunal de Justicia Electoral. Y tú estás obligado a conservar la funcionalidad o el ejercicio de tus funciones de ninguna otra autoridad. Viene entonces y le dice, toma las medidas necesarias y convoca. Entonces viene él frente a esa necesidad constitucional, porque hay una necesidad precaria, hay un incidente precario, hay tiempos cortísimos que podrían quedar limitados, y decirle a una persona y limitarle sus derechos políticos. Vienen entonces ellos y pueden convocar con 2 personas. Esa primera convocatoria se va a ejercer simplemente para declarar que una de las personas que está bloqueando intencionalmente y desviando su poder para que no cumpla, se declara en esa convocatoria, en esa reunión, y se señalan por qué se está sucediendo, y se complementa el pleno con 2 personas por una medida de necesidad constitucional. Entonces ahí empieza y aplica él todos los bloques de la normativa. Pero no menciona ahí que hay que integrar al suplente por la situación. No, Sí, justamente a eso es iba. que es obvio. No, es que yo estoy hablando cuando bloquea a todo el mundo, si los suplentes no están... No tiene que convocarlos, tiene que convocarlos. Estoy Tiene que seguir hablando el de un proceso bloqueo legal. total. Sí. Obviamente, antes de esto hubo las convocatorias. Solo de déjeme los decir algo que no suplentes quiero y que se me olvide. La convocatoria. No quiero que se me olvide y que nos sirva de lección. Por eso yo creo que en la integración de estos órganos electorales hubo negociación, a cuenta de que el partido en el gobierno le cedieron los 2 suplentes en el Consejo Nacional Electoral, a cuenta de que le dieron los 2 suplentes en el Tribunal de Justicia Electoral. Tito Afura, explíquenos eso, porque en su partido, es lo que dicen, que usted por salvarse personalmente negoció eso que nos tienen enredados hoy. Mire, Pero mire, en el Bernardo, Tribunal de Justicia Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, solo discúlpeme, voy a dar la voz. Las cosas hay que decirlas como son, sin creer yo que tengo la verdad, porque de repente me llama Tito y me dice que yo estoy mintiendo, pero es la interpretación que ha tenido su partido, ahora es que han cambiado de posición. Y todos los hondureños. No entiendo yo cómo los 2 suplentes de los órganos, Consejo Electoral y Tribunal de Justicia Electoral, quedaron en manos de Libertad y Refundación. Alguien de la oposición
tuvo que negociar eso y tener capacidad para obligar a sus diputados en el Congreso a que la ley quedara así. Ahí está el puntito y la mancha, no sé Y estos problemas radican, Renato, porque los políticos no quisieron sacar sus manos de los órganos electorales totalmente. y de los órganos jurisdiccionales electorales. Renato, Sí. pero Mario Segura se lo mire, dijo Renato, aquí. si ellos hubieran... Perdón. Mario Segura se lo dijo aquí. Aquí Por tenía eso. Mario Segura y tenía Márquez, que es el subjefe de bancada Sí. del Partido Nacional. Bueno, en principio los órganos electorales deberían de estar despolitizados. Es correcto. Y no deberían Pero estar mire, integrados no por hubiera- no políticos. existía- Permíteme, Pero abogada ya- Lafos, solo permíteme un segundito, por favor. Pero ya que están integrados por políticos, aquí le dijo Mario Segura que a Nelson Sí. Márquez, que era el subjefe de bancada, le dijo, ustedes nos obligaron a votar por este pleno y nos dijeron que si no votábamos los suplentes en las condiciones que estaban siendo planteadas, entonces iban a dejar al Partido Liberal sin representación. Lo dijo en este foro No, y lo es dijo que Mario eso- es que Segura. Eso fue lo que pasó, Honduras, eso fue lo que pasó. Pero- Exacto, Renato. Entonces, mire, el problema político es porque nunca quisieron sacar sus manos de los órganos. Ahora se está este gran problema que no se tuviese si aquí siempre estuviese la idea, Renato, de tener elecciones limpias, transparentes, de un órgano que administre las elecciones de una forma correcta. Pero como los políticos siempre siguen pensando en hacer las cosas como en el pasado, donde metían mano, por eso no quieren salir del órgano Mira, electoral. solo lo planteo así, después Sí, voy con usted, abogada esto Ruth tiene que ir a Lafos. una profunda Mira. reforma, Renato. En este momento que Mario Morazán no se quiere presentar a las sesiones, de haber consensuado democrática e inclusivamente la integración de esos órganos electorales, viene y convocan al suplente. Si el suplente es de la línea de Libre y se niega a integrar el pleno, se convoca al otro suplente, que no es de Libre, y estoy seguro que el otro suplente va. Entonces, ¿quién negoció que los dos suplentes del CNE y del TJE pertenecieran a un mismo partido? Alguien con poder que estaba interesado en negociar algo que no sé qué fue. Renato, que Pero- los dos Está suplentes, claro. es que los dos Pero- suplentes son del partido Salvador de Honduras en teoría, pero él los designó, me dijeron, Obvio. muy redondo, entonces obviamente... No que los son miras afines, ahora, que claro, porque no ve el propietario, no claro, van ellos claro, tampoco. claro, por Y supuesto. algo así pasó en el tribunal, De pero a la acuerdo. inversa. Por De favor, acuerdo. Ruth, no se desespera, Ruth. No, es que ya es que tenía mire. 10 minutos hablando y entonces Sí. hay que dinamizar No, esto. no. Con todo respeto y Yo- gracias por venir. Mire, Renato, yo sé todos esos problemas y no hay nadie quien no lo comprenda. Pero tenemos que tener claro que la institucionalidad referente al ejercicio de la soberanía está diseñada precisamente para causar estas crisis que usted ha señalado. Está diseñada para eso. Usted no lo puede cambiar. La estructura normativa del Consejo Nacional Electoral es para que un partido político con fuerza de poder incline la balanza. Eso es más que claro. De igual manera está estructurado el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí puede bloquear el poder partidario que está en el poder, porque tiene toda la concentración de los poderes del Estado. Ahora bien, cuando estas crisis de carácter institucional, para no decir de otra manera, porque me dijeron que viniera a plantear un asunto más jurídico que político, ¿cuáles son los controles constitucionales y democráticos que todavía nos quedan para controlar esos abusos del poder político? Y especialmente del poder partidario o del partido que está en el gobierno, que es el que tiene la fuerza, no solo de carácter institucional, porque no hay ningún ejercicio de poder institucional que pudiera salvaguardar un ejercicio abusivo, en este caso, de Ok. este señor El Marlon problema- Ochoa y en el otro caso de Morazán. Pero Díselo, permítame díselo. terminar. Sí, pero es que tenemos que ir Que la concretando. institucionalidad no funciona. Entonces, Eso, pero está cuando no acotado. Está funciona, la ley les dice a los miembros de un órgano colegiado cómo deben hacerlo. Frente a esa necesidad, la ley le dice, usted puede aplicar el bloque de constitucionalidad por necesidad.
y esa convocatoria de esa sesión en específico es para salvaguardar y conservar la continuidad del órgano colegiado. Y en esa sesión de convocatoria simplemente y está diseñada nada más para tomar decisiones urgentes, porque el tiempo en este momento se vuelve de carácter sustantivo y no de carácter formal. Frente a eso, que yo me imagino que es también que esté en la palestra, hay una solicitud de un ciudadano que se ha quedado fuera de una planilla de diputados. Y esa Hay es la dos, solicitud. son dos, uno de Valle y otro de uno de Olancho. Valle y otro de Lancho. Entonces, ¿qué ha pasado? Es obvio, Renato, que ese señor no quiere que se sesione para que no se tome una decisión sobre ese caso en Pero particular. él reviste, usted está refiriendo a Mario Morazán, como patriótico, legal. Es que, mire, Renato, La decisión que él toma de bloquear esa resolución. mire, Renato, Dígame usted este si el librito ejercicio de bloquear que usted un tiene acá. órgano que se creó para garantizar y tutelar un derecho político, una persona dice, tú no lo vas a hacer porque yo no estoy de acuerdo. ¿Será eso un abuso de poder o una desviación de poder? Solo le termino diciendo Mire, esto. Yo sin ser abogado, apenas 25 clases por mi profesión. Óigame, si la palabra bloqueo, dentro de la perspectiva de la independencia de poderes, desde aquellos hombres de hace centurias, fuera una figura irrefutable, inamovible, el mundo viviría en cavernas. Claro. Así es, Hombre, definitivamente. ¿cómo el bloqueo yo lo voy a Sí. determinar como una figura del derecho? Así No, es. no, Renato. Por claro que favor. Mire, No puede. mire, Renato, Por eso lo que le se le llama desviación de poder, porque Claro. Lo que le utiliza la dice- norma para tener un efecto ilícito. Lo que le dice la abogada Lafoz, Renato, es que mire, este librito que usted tiene aquí, la Constitución, cuando le dice que es el bloque de constitucionalidad, es el estado de necesidad constitucional, Renato. Mire, el Estado de 320, Derecho está en el peligro. 320 de la Constitución le dice, cuando hay una contradicción entre una norma legal ordinaria y la Constitución, priva la Constitución. ¿Qué le dice? Tienen que haber elecciones el 30 de noviembre, forzosamente. ¿Cómo funciona el Estado de Derecho? Aquí podríamos enumerar una cantidad Sí, de artículos no hay acá tiempo. que le dan la potestad al Tribunal de Justicia Electoral para sesionar con dos personas, Renato. En los órganos colegiados está la mayoría. Y otra cosa, mire, Renato, las cosas, como bien manifiestan, nada aquí está escrito en piedra. Las normas se interpretan a los casos concretos. Mire, ahí el magistrado Morazán hace alusión de que hay una recusación contra uno de los miembros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Pero mire, Renato, la recusación no es que yo la voy a poner y ya estuvo. Y yo desconozco los detalles de esa recusación, Yo sí pero lo- si yo sí no, lo conozco. pero Conoce si los no, detalles. pero Renato, si no la interpuso una de las partes. Gutiérrez que está recusado. Fue un Renato. tercero interesado, un ciudadano de Olancho. Ah, no, un tercero interesado, no. O sea, la legitimación, Renato, Y la identidad. es una característica esencial de un proceso Está recusando al magistrado Flores. en el cual permite interactuar a las personas. Y la recusación no está hecha para que todo mundo piense que, o cualquier interesado, este es un derecho reservado para las partes, para los que están directamente Contienda. interesados y tienen la colisión de sus derechos. Pero aquí no puede venir. Yo no puedo ir ahí, yo no puedo ir Kenneth Madrid a presentar una recusación contra el magistrado porque no hay parte. Eso es improcedente de entrada. Totalmente. Las interioridades de eso. Mire, Renato, en principio sí me gustaría apuntar, me da vergüenza cómo se expresan de los magistrados suplentes, porque ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo los magistrados propietarios, los que están llamados a sostener el Estado de Derecho, los que están llamados a dar la talla, los que están llamados a dar la cara por el país, son los magistrados Son los suplentes. suplentes. Yo lo hice en su determinado momento, yo fui convocada y cuando estuve en contra de resoluciones que se pretendían tomar en el Tribunal de Justicia Electoral, me presenté y emití mi Pero voto. los suplentes de ahora son simples marionetas. Así es. Simples marionetas. No sé si en el pasado hubo suplentes marionetas. No. No hay cultura democrática. Me da pesar por los hijos y por la familia decirlo.
Los suplentes de ahora son simples marionetas, instrumentos de los intereses políticos partidarios. Y miren, y no solo porque se trata de suplentes de libre, si en el pasado han existido también suplentes marionetas. Esos son suplentes marionetas. No merecen un poco de aprecio en cuanto a cultura democrática porque no la tienen. Renato, y Le permítame, respondo, que termine, mire, que termine, le respondo, Guandique. Renato, respondo por el tribunal del que yo fui parte. Teníamos 3 magistrados propietarios de lujo. Eduardo Enrique Reina, que fue canciller, la magistrada Gaudí Bustillo, que ahora es magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y la magistrada Miriam Barahona. Y los suplentes, que era el magistrado Francisco José Dávila de Nolasco y yo. Los 3 magistrados propietarios eran personas profesionales que llegaban a consenso. En la historia del tribunal hubo un precedente como este, mientras esos magistrados dirigieron el Tribunal de Justicia Electoral. Y sí, sé que hay suplentes marionetas. Sí, sé que a veces cuando sos nombrado por temas políticos, como se nombran todas las personas en Honduras, a veces pareciera que tenés que someterte a la voluntad de los políticos. Pero desde mi perspectiva, cuando yo fui magistrada suplente, fui independiente, fui objetiva, fui imparcial, tomé las decisiones que consideré que debían ser tomadas conforme a la ley, a la Constitución y a la convencionalidad. Y además, usted ha dicho tantas veces aquí en este programa el deber de ingratitud. Es cierto que los políticos son los que te proponen, es cierto que es el Consejo Nacional, que es el Congreso Nacional el que te nombra, pero no es menos cierto que cuando estás en el ejercicio del cargo te debes al pueblo hondureño, porque es el pueblo hondureño al que representas en un cargo de porque eso. si no incurre en responsabilidad. Exactamente, incurre responsabilidad. En cuanto a la recusación, quien ha recusado al magistrado Flores Urrutia es un tercero interesado, es un ciudadano que dice yo soy ciudadano de Olancho, y como Jorge Cálix pretende participar por Olancho, entonces yo soy un tercero interesado. No tiene legitimación. Y vea usted, no, hay que tener legitimación, hay que tener legitimación activa. Ambos coinciden que no tener legitimación es esa recusación. Solo las partes pueden recusar. Es que Usted Solo las recusa, partes. Renato, usted recusa a un juez cuando es parte en el problema. Claro. Pero si viene, por ejemplo, yo estoy con él en una lucha, él no puede estar porque yo estoy ahí, por darle ahí, yo no he renunciado, por dar un ejemplo del caso que podría estar, pónganme a mí en esta lista, viene otro candidato y le dice, no, momento, yo estoy ahí, yo no he renunciado, a mí me falsificaron la firma, cualquier cosa, usted no es, no está en el problema, pero viene usted y dice, voy a recusar al juez, en este caso, usted no tiene ninguna legitimidad. No hay vela en ese entierro. Y tampoco no hay vela en ese no entierro. hay interés legítimo. Las dos causales, vaya, que están en todas las leyes de recusación. Amistad íntima, enemistad manifiesta. ¿Por qué? Porque si yo soy el interesado y yo estoy ahí, no quiero que, si ese es enemigo mío, no quiero que vaya a fallar en contra mí. Entonces yo por eso lo recuso. Además, la otra parte puede ser que diga, no, mire, ese es amigo de Kenneth, entonces lo vamos a recusar porque él no puede fallar porque tiene un interés. A eso se refieren las recusaciones. Pero le comento cuál es el objeto. Que no tiene vela en ese entierro, no puede llegar a recusar. La ley no le da la legitimación. Pero le comento cuál es el objeto de esta recusación. El tercer interesado, el ciudadano de Olancho, aduce. Usted sabe que el Ministerio Público le mandó solicitar al Tribunal de Justicia Electoral un informe sobre todas las actuaciones llevadas a cabo en este caso. El Tribunal de Justicia Electoral tuvo a bien remitir el informe también al Congreso Nacional. ¿Con qué objetivo remitió el informe al Congreso Nacional? Lo remitió con el objetivo de si era procedente o no un juicio político, porque ese es otro tema, Renato. Si un magistrado no se presenta a una sesión, yo inmediatamente le hago juicio político y lo destituyo. Pero lo presentaron al Congreso Nacional supuestamente con el objetivo de que el Congreso decidiera si se le practicaba juicio político o no al magistrado Morazán. Entonces dice el tercero interesado, el de Olancho, dice, bueno, como el Tribunal de Justicia Electoral remitió el informe al Congreso Nacional de la República, entonces ya se salió del terreno de lo legal y pasó al terreno de lo político. Entonces por eso recusó al magistrado Morazán. Porque además, perdón, al magistrado Flores, porque además como el magistrado Flores es el magistrado presidente, entonces al enviar el informe, aunque sea una decisión colegiada, el informe finalmente quien lo firma es el magistrado presidente porque es el que tiene la representación legal del Tribunal de Justicia Electoral. Él envió el informe. Entonces la causal de recusación es que el tercero interesado dice que como se envió ese informe al Congreso Nacional, entonces el magistrado Flores, eso ya pasó del terreno de lo político. Pero imagínese, Renato, cómo utilizan el Estado de Derecho, la estructura del Estado de Derecho,
para quebrarlo a sí mismo. Sí. Imagínense en qué cabeza cabe. Yo no podría haberme imaginado que una recusación pudiera tener incidencia política y caer en un juicio político. Es absurdo. Sí. Esa recusación Es deben absurdo, declararla es improcedente. inaudito y es De entrada, inaceptable sí. bajo todo Ni entra punto a de trámite. vista. No, Solo- porque además Ni entra a trámite. además la propia ley orgánica y procesal electoral establece que la recusación debe de estar enmarcada en una de las causales Claro, que por establece la supuesto. ley Que ya se y sabe. aportar las pruebas suficientes Claro. para dar el trámite. Déjenme ir a una pausa comercial, por favor, Jamás porque había visto. me van a dar su opinión sobre esa inscripción de Jorge Cáliz. Es que el argumento que se convierte en el denominador común para quienes creen que Jorge, por lo que dice la ley electoral, ¿verdad? Ujú. No debe optar a ser candidato porque perdió en las primarias, es la ley electoral. No, solo permítanme. Ahí lo vamos Solo a- quería ahí certificar. lo vamos a platicar. Entonces, ese va a ser el puntito, pero es que no quiero que pasen las 2 horas sin que ustedes, como constitucionalistas, me respondan a eso que pidió Roosevelt Hernández Ay, Dios. Ah, al Consejo Nacional Electoral. Se los digo con toda franqueza. también comentamos, Renato, no hay problema. En el marco de la ley, ¿verdad? El principio de legalidad. Porque yo lo escuché con Ramón Matute el sábado, argumentando un montón de artículos constitucionales. ¿Por qué? Estaba convencido que él podía pedirle al Consejo Electoral que le enviara las copias de las actas del nivel electivo presidencial. Miren, el viernes que nosotros divulgamos esa noticia en Televicentro, yo sin ser constitucionalista, apenas un aprendiz con unas clases de Derecho Constitucional, pero y la Constitución le da esta prerrogativa a las Fuerzas Armadas de estar pidiendo actas del nivel electivo presidencial. Dije, es un absurdo lo de Roosevelt Hernández. Más que absurdo. Calmé mi conciencia por si yo no estaba dentro de lo jurídico cuando vi un mensaje de Edmundo Orellana al siguiente día diciendo que es insólita la petición de Roosevelt al margen de la Constitución. Y ahí me volví a quedar dormido como a las 6 de la mañana diciendo, no cometí una barrabasada anoche cuando dije lo que dije. Voy a la pausa y enseguida continuamos primero para ver eso Es de que Jorge Cáliz. cuando el uniforme opina, el voto se encoge. A través del número de WhatsApp 97 73 60 65. Escribe un televidente: sin hacer uso del Estado de Derecho, este caballero, Jorge Cáliz, no puede ser inscrito, no cumple los requisitos. Usted ha sido muy abanderado del Estado de Derecho, no preste su programa para violentar más el Estado de Derecho, dice este televidente. Vamos a ver otras opiniones. Qué pena que en toda argumentación del tema del programa para nada que mencionan que la crisis en el Tribunal de Justicia Electoral es por la solicitud de un ciudadano que ya participó como candidato presidencial en este mismo periodo electoral en las elecciones primarias. Perdió y ahora quiere participar. Según la ley electoral no se puede. Al omitir eso se da cuenta la intención de fondo del bipartidismo con esta situación. Buenos días, Gustio, no se debe respetar al TJE, esas papeletas igual creo que se pueden quedar pendientes su elección, solución posible, a fin de no afectar también el derecho de esos candidatos a acudir a esa instancia y a los electores votar. ¿Se imagina usted después de las elecciones quien quiera acudir a esa instancia por asuntos más graves y no resuelvan? Será un caos. Póngale orden a ese mal apellidado Morazán, escribe este ciudadano. Otro televidente opina, y el Congreso Nacional también lo están polarizando, pretendiendo libre tomarse el control de ese poder del Estado y hacer lo que quieran. Estamos en una dictadura. Buenos días, Libre no debe hablar de dos cosas. Una, bipartidismo, pues de ahí nació ese partido. Si a Marlon le gusta la historia, dice... Debería recordar que Mel Zelaya es el mayor sembrador de caos de la historia de Honduras. La otra es de oligarquía, ya que sus máximos líderes son oligarcas, pregonan austeridad y justicia con la boca, pero sus acciones son incoherentes, son oligarcas aprovechándose de la ignorancia de la pobre, dice. Eso es lo que los hace diferentes de los demás oligarcas. Vamos a ver otros mensajes, damos lectura, señores. Número 1, en el caso del candidato que no salió electo, ¿puede postularse nuevamente por cualquier medio?
¿Por qué el candidato no electo hasta última hora hace esos movimientos? ¿Es posible que un caso de estos divida al CNE y al TJE? Vamos a ver otra opinión. Lo felicito, Renato, lo felicito por su programa, el Tribunal de Justicia Electoral y el de Política Limpia. Estas son instituciones elefantes blancos que ha servido para colocar activistas políticos de los tres partidos, ya que fue negociado por sus dirigentes como Mel Zelaya, Tito Asfur y Mario Segura. Atentamente, José Jorge Salgado Figueroa de Villa de San Francisco nos escribe este mensaje. Lo invitamos a que siga opinando también a través de nuestra cuenta en X. No sé lo que vaya a pasar cuando hablemos de la petición que le hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto al Consejo Electoral, de que le pasaran también a las Fuerzas Armadas las actas en el nivel electivo presidencial. No sé qué va a pasar con ellos cuando argumenten jurídicamente esa petición. Pero aquí está el 115 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, de las prohibiciones a los partidos políticos. El numeral 10 que dice que está dentro de las prohibiciones inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo periodo electoral. Hoy van a dar una respuesta histórica a ellos aquí. Son 3 abogados. ¿Usted, su orientación en el derecho, hacia dónde fue? En el pregrado laboral. Laboral. Sí. Ok. Y posteriormente todos mis estudios han sido en Derecho Electoral. Y después todos los estudios han sido en Derecho Electoral. Tengo un máster en Estudios Políticos Aplicados, uno en Derechos Humanos y uno en Derecho Electoral. ¿Y Kenneth, hasta dónde orientó el derecho? Mis maestrías, Renato, son en Derecho Constitucional, Penal y Mercantil y Financiero. ¿Y Ruth? Mis maestrías son en Derecho Internacional Económico, Derecho de Administración Pública y especialista en Derecho Constitucional, y que he escrito 3 libros sobre ello. Y especialista en Derecho Constitucional. Cuando yo me voy literalmente a las prohibiciones a los partidos políticos, que en el numeral 10 dice que entre otras prohibiciones está inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo periodo electoral, al entenderlo, comprenderlo, interpretarlo literalmente, no puede el señor Calix participar entonces porque ya participó en las elecciones primarias. Ok, yo estoy convencido de algo, por eso están aquí ellos hoy, que nadie por interés político partidario de ellos vendrá frente a frente a arruinar sus carreras, a manchar sus carreras, a pisotear sus carreras, porque quedarán manchados para toda la vida y a nadie les creerá. Nos está amenazando. No, es que la cuestión es así, yo la planteo así, porque Como quien dice, piensen bien lo que van a responder. yo mismo cuando digo algo, pienso lo que yo estoy defendiendo, comentando en este momento, puede marcar mi vida. Entonces, seguramente sus respuestas de ellos, porque con mi pregunta o con mi reflexión, no los estoy manipulando a que me digan lo que yo quiera, sino a que me interpreten la esencia de la Constitución y de la ley electoral. Porque miren los argumentos de muchos televidentes que nos están llamando. ¿Cómo es posible que si hablan ustedes que son defensores del Estado de Derecho, estén diciendo lo contrario a lo que afirma el 115 de la ley electoral sobre prohibiciones y específicamente el artículo número 10? Yo con la opinión de los expertos blindo también mis ideas y mis criterios. Así, brevemente porque quiero darle espacio también al asunto de Rubel Hernández. Ese amparo que tiene en este momento, amparo es, ¿verdad? Que tiene en este momento... Una apelación. Apelación, me disculpan, no soy tan lego en estos asuntos de juridicidad. Es una apelación que tiene para que resuelva el Tribunal de Justicia Electoral esa aspiración de Calix, que participó en las primarias para ser candidato a diputado por Olancho, porque renunció el candidato a diputado de Olancho, que en este caso el vacío se quiere llenar con Jorge Calix. En este momento yo quiero que como constitucionalistas, por favor, de manera breve, me digan si a pesar de lo que dice la ley electoral y las prohibiciones, puede el señor Calix
aspirar, o el señor de Valle aspirar a participar en estas elecciones generales, Ruth? Mire, sé que el tema es bastante complicado de entender para el público porque normalmente la política influye mucho en el tema. Como yo le decía a Renato, y me gustaría que me diera un espacito un poquito para poder... Vaya, mire, para poder después se lo lograr- doy, pero en este momento váyase directamente a mi pregunta y después usted lo va a argumentar porque ¿sabe Bueno. qué? Ustedes no tendrían por qué pedirme espacio a mí porque los estoy invitando Sí, yo y sé. además ustedes hacen un sacrificio al venir, entonces dicen ustedes, Renato me invita para después estarme limitando el tiempo, ¿para qué me invita? Por eso váyase a lo toral en este momento a mi pregunta, abogada, y después usted argumenta. La pregunta, usted me señala si él tiene derecho a participar. Pese a lo que dice el 115 de la Ley Electoral numeral 10. Porque pese a lo que dice, porque el 115 específicamente se refiere en su esencia al transfugismo político. Transfugismo. Y ese transfugismo político obviamente es antidemocrático. Pero la Constitución de la República, que es quien aplica y garantiza los derechos políticos, está obviamente sobre la ley electoral. En base a la Constitución de la República, sí puede participar como candidato a diputado en este proceso electoral de elecciones generales. ¿Por qué? ¿Por qué puede si la ley electoral en el 115 numeral Porque 10 dice lo contrario? Cuando la ley secundaria choca con la Constitución, hay un artículo especial que cuando las leyes chocan en relación a las garantías y derechos constitucionales, prima la Constitución de la República. ¿Cuál es ese artículo? El 320, 20. que se lo voy a... ¿Lo tienes ahí? Sí, Acá sí, lo leo. el 320 dice que cuando la norma legal ordinaria choca con la Constitución, se aplica la Constitución. Ujú. ¿Y qué dice el 320 de la Constitución? Dice, o la abogada, si no dice, En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera. Eso es lo que se define como un principio de supremacía constitucional. ¿Por qué existe este artículo, Renato? Yo sé que tiene sus dudas, y lo comprendo, porque no es fácil discernirlo. Mire, cuando estamos hablando de un derecho político y de un derecho electoral, estamos hablando del artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución habla que la soberanía corresponde al pueblo. Cuando usted implementa una norma y esa norma al aplicarla no tiene las características de proporcionalidad con relación a una sanción o a un derecho que usted solicita, el efecto que trae en este caso particular o el tema que nos está llevando en su programa es que limita la posibilidad de la población a ejercer el voto. Ese es el efecto que tiene. Entonces, cuando el 198 de la Constitución le señala numerales, ¿quién puede ser diputado? Es ser hondureño, es haber cumplido 21 años, es estar en el ejercicio de los derechos, ser del Estado Seglar, haber nacido en el departamento o haber residido en él por lo menos 5 años anteriores a la fecha de la convocatoria de elecciones. Cuando usted lee este artículo, en la Constitución y en nuestro proceso electoral no existen dos etapas, no existen dos procesos. Es un solo proceso electoral con dos fases, la fase primaria y la fase de leyes generales, un solo proceso. Entonces, cuando usted está hablando acá en las prohibiciones de la ley electoral, hace como que si existieran dos procesos y que por el hecho de haber participado en el proceso primero, usted ya no puede participar en el proceso segundo, cuando no es correcto la apreciación de esa manera ni de interpretarla, porque en Honduras es un solo proceso que se inicia con la primera convocatoria y termina con Las generales. las generales. Ahí no hay manera. Precisamente por eso existe ese 198. Pero si usted lee el 199,
no pueden ser elegidos diputados. Esa es el saque que le hace o la salida que hace la Constitución en relación a un candidato a diputado. Y aquí le dice, no pueden, el presidente y todos los demás. Y al final le dice, estas incompatibilidades e inhabilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de elección. Este es otro artículo que lo han aplicado mal porque los diputados, los políticos, para tener la posibilidad de ejercer funciones públicas, solo lo hacen por 6 meses, cuando debieron haber renunciado desde la primera convocatoria del proceso electoral. Y no a la mitad del proceso electoral, cuando se inicia la nueva etapa de las generales, precisamente para evitar el uso de los bienes públicos para propaganda o para usos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, el ciudadano no tiene más limitantes que esas y no puede venir el 115, numeral 10, Sí. a restringirle y adicionarle una condición más para decirle tú no puedes ser candidato. Imagínense, vamos a utilizar el sentido común. En un partido político vienen y por renuncias o ausencias se enferma alguien y viene alguien que no participó en las generales, pero a ese sí le dicen que sí puede participar y no tiene ningún voto de representación legítima, de representación partidaria en ese partido, 0 votos. Pero viene uno que tiene 300,000 votos, participó en las privadas y a ese le dicen que no. Entonces, ¿cómo queda el voto partidario dentro de ese partido? ¿Cómo queda la democracia partidaria de ese partido? Si le está dando privilegios a un candidato de transfugismo que no tiene nada de votos, que le pudiera dar legitimidad o representación a los miembros de su partido, con otro que sí trabajó y que tiene 300,000 votos que le pueden ayudar o coadyuvar Lo que al le empuje total. he entendido es que esos artículos citados por ella de la Constitución votan el 115, numeral 10, de las prohibiciones de a los partidos políticos. La Constitución no establece prohibiciones, establece requisitos y condiciones, sus características. Y lo que yo aprendí en primaria, en secundaria y en la universidad es que esto está por sobre todas las leyes. ¿Y saben cuándo esto no está por sobre todas las leyes? Esta es la Constitución, ¿verdad? ¿Saben cuándo esto no está por sobre todas las leyes? En los demás casos está sobre las leyes secundarias. ¿Saben cuándo está esto sujeto a otra cosa? Cuando se trata de tratados del Estado de Honduras. No, están en el mismo nivel. Pues están en el mismo nivel. Sí. Pero ahí se disputan la primacía. La convencionalidad. Pero los tratados al final priman. Están arriba de la ley secundaria. Están los tratados en el segundo y las convenciones. Pero cuando se trata de leyes secundarias, y esta es una ley secundaria, la del Tribunal de Justicia Electoral, y hay dificultades, disensos y contradicciones, esto es lo que prima. Yo les voy a decir algo. Si ya lo aplicaron en el pasado, ¿cuántos candidatos perdieron en las primarias y los inscribieron en las generales? A mí es lo que me choca. Ya lo han hecho en el pasado. Pero hoy me dicen, no, pero fue ilegal. Hoy el 115, numeral 10, prevalece sobre la Constitución. Y es ahí cuando yo defiendo lo que conozco, que me dicen, no, usted es Estado de Derecho cuando le conviene y no es Estado de Derecho cuando le conviene. Esto prima sobre las leyes secundarias, Morazán. ¿Cuál es el rollo entonces? Mire, Renato, tal como usted lo decía hace un momento, usted nos invita, uno viene acá y usted sabe cuál ha sido siempre mi conducta, principio de legalidad, debe respetarse la ley
y obviamente a partir de ahí, pues uno no le interesa cómo vaya a fallar el Tribunal de Justicia Electoral, si, A mí no me si lo va a dar la razón a estos candidatos o no se los da, eso no nos interesa. Lo que nos interesa obviamente es que fallen de conformidad a la ley. Y bueno, si el Consejo Nacional Electoral para ellos primó más la ley electoral y no primó la Constitución, bueno, para eso existe el recurso de apelación, para que obviamente un tribunal con las competencias que ya le da pueda revisar esa resolución y ver obviamente si está pegada al marco jurídico establecido. Yo compartimos criterio aquí con la abogada Lafosse y seguramente con la abogada Guandique también. La Constitución ya tiene los requisitos para que usted pueda ser elegido diputado. No tiene requisitos adicionales más que los que están ahí. Entonces, una ley secundaria no puede limitar ese derecho político. Realmente, usted lo que puede hacer en la ley secundaria es desarrollar esos requisitos, a ver cómo los va a acreditar. Mire, Renato, aquí hay algunas cosas elementales que usted mencionaba y decía que ya se aplicaron en el pasado. Mire, si la misma ley permite que cuando usted, Renato, por ejemplo, ya fue electo, fue a las generales y salió electo diputado, y usted por X razón personal, por X razón usted decide renunciar y le presenta la renuncia a la autoridad electoral y también renuncia, lo que correspondería es que el suplente asuma la titularidad, pero dice que también si el suplente renuncia, la autoridad partidaria puede proponer al que va a suplir esos cargos sin haber recibido un voto en ningún proceso electoral. Entonces, si podemos hacer eso, ¿cómo usted no va a poder escribir? Lo único que hace la autoridad electoral, ¿qué es? Que lo que le proponga el partido político es ver si reúne los requisitos. Y de manera oficiosa. Del 198 y de la manera Constitución. oficiosa. Entonces, ahí es donde uno establece y dice, ¿por qué? Ahí sí revisan los requisitos nada más que establece la Constitución. Entonces, usted no puede limitar la participación partidaria. Exactamente, con requisitos adicionales que no están en la Constitución. Solo te pregunto algo. ¿Este artículo 115 en el numeral 10 fue reformado? No, está tal como fue aprobado en el 2021. Ahora. Sí, pero partiendo de la experiencia del transfugismo, es que yo soy viejo de estar en el periodismo. Pero entonces, Renato, que reforme la Constitución. Es que eso fue lo que les faltó, reformar la Constitución. Entonces, que se lo adicionen al 198 y aquí no estaríamos ya discutiendo estos temas. Miren, yo no soy experto como ellos. Hubo una época de un transfugismo. Y está todavía el transfugismo. Y yo entiendo que eso fue debate en su momento, el transfugismo de un ciudadano que se pasaba a otro partido dependiendo de sus intereses políticos coyunturales del momento. Yo entiendo que esto trató de combatir el transfugismo. Renato. Pero no reformaron la Constitución. Sí. Así es. No reformaron la Constitución. Renato, y hay un precedente, Renato, que la abogada Guandique lo tiene en sus manos. Hay un precedente ya en el pasado. Escuchémosla. Escuchémosla. Y lo aplicó. Pero antes que empiece ella, Renato, mire, hay en una democracia, y la Constitución lo aprecia y lo define, tiene normativas de bloqueo, de control, cuando hay crisis institucionales como estas y cuando hay abuso de poder. Y una de las cosas que más garantiza y que son la estructura, la vértebra de un Estado de Derecho es precisamente el voto, que está en el artículo 2. Ese voto hace posible que el umbral ideológico y que el umbral de la fórmula política constituida en los 4 artículos sea el primer control. Cuando la Constitución le señala eso, que es lo primordial del Estado de Derecho, viene la Constitución y trata de manera tal cual como lo establece en cuanto a los diputados, ser puntual sobre los requisitos que se necesita para ser un diputado. Y uno de ellos, que no está definido como transfugismo, pero sí se lo señala a los partidos políticos, es mantener una democracia representativa de su voto partidario. Ok. Que es el transfugismo político, que es lo que no reformaron en la Constitución. Abogada Guandique. Renato, primero quisiera hacerle un comentario con lo que usted dijo, que nos estamos jugando nuestra credibilidad. Fíjese que en este momento puntual en el que yo soy candidata a diputada, cuando me invitan al programa y sé que voy a debatir este tema, uno se pregunta, dependiendo de lo que pueda aportar al debate,
usted sabe si puedo o no puedo obtener votos. Y en tal sentido, pensando en mi candidatura política, me conviene o no me conviene ir. Correcto. Pero a lo largo de mi vida soy una mujer que se caracteriza por tomar posiciones en apego irrestricto a la ley, a la Constitución y a la convencionalidad. Estoy aquí porque creo que es lo correcto, porque creo que soy una experta en derecho electoral, porque usted me ha invitado como profesional y porque tengo una opinión para dar. Eso es. También porque, por lo general, cuando yo le veo sus paneles aquí, hablando sobre temas electorales, casi siempre veo hombres. Y me quejo de que nunca hay mujeres representadas. Sí, es cierto. Y si en esta ocasión usted me convoca como mujer, ya no tendría objeto de queja yo, si habiéndome convocado, soy yo la que decide no venir. Y también porque, como dice mi mamá, que le mando un abrazo y un besote que me está viendo en la casa, dice mi mamá, hija, de hacer lo correcto, nadie se arrepiente. Así que yo le voy a dar mi opinión al tema. Antes quisiera hacer dos precisiones con lo que han comentado los compañeros. No sé si usted recuerda el caso de Nueva Armenia, que durante 5 periodos políticos lo gobernó un alcalde de la Demócrata Cristiano. Correcto. Él se quitó la vida. Que de Dios goce, que ya murió. Que de por Dios cierto. goce, él se quitó la vida. Y imagínense, Renato, que en ese momento la vicealcaldesa estaba segura que iba a asumir la alcaldía. Porque si hay una vicealcaldesa, dice, al momento de faltar el alcalde asumo yo. Pero no, la ley establecía que era el partido quien la sustituía. Y la Democracia Cristiana decidió sustituirlo con una persona que jamás había participado en elecciones. Que nunca había participado en elecciones. Entonces, como decía Frank Underwood, la democracia está sobrevalorada, decía en esa famosa serie House of Cards, porque una persona a la que nunca el pueblo hondureño le fue a votar, la que nunca obtuvo un voto, terminó siendo candidato a alcalde. Muy bueno, por cierto, un saludo para él. Terminó siendo un alcalde muy bueno. En otro sentido, este es un tema que en el debate no quisiera sonar de una manera discriminatoria, pero que a simple vista, cuando usted lee la ley electoral, usted dice no puede. Así Usted lo es, lee correcto. y usted dice no puede. Ya participó en las primarias. Usted Exacto. necesita tener estudios avanzados y tener un nivel de análisis un tanto avanzado para poder entender qué es lo que pasa con la legislación. Y por eso es que nosotros somos estudiosos de la legislación. Mire, a la ley electoral usted le puede consignar una serie de normas, una serie de preceptos. Usted se los puede consignar. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que existe en la ley, no solo porque existe en la ley, significa que son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque los jueces, Renato, los juzgadores, estamos obligados cuando juzgamos un caso a hacerle un control a esta ley. ¿Qué control le hacemos? Le hacemos un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. ¿Cuál es el control de constitucionalidad que le hacemos? Yo leo el artículo 115, numeral ley, y como juzgadora debo determinar si está pegado a la Constitución de la República. Y le hago un control de convencionalidad, es decir, que como juzgadora veo si está pegado a las convenciones que Honduras ha suscrito en materia de derechos políticos electorales. Significa entonces que no porque exista el artículo debo aplicarlo literalmente, sino debe pasar por un tamiz de un control de constitucionalidad y de convencionalidad. El control de constitucionalidad cabe destacar que puede ser difuso o concentrado. El que practican los juzgadores es difuso. ¿Por qué? Porque solo aplica para el caso concreto. Correcto. El sí. concentrado lo hace la Sala de lo Constitucional y es de aplicación general. Pero el que hace el Tribunal de Justicia Electoral solo va a aplicar para el caso concreto. Y el artículo 6 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece: el Tribunal de Justicia Electoral entre sus sentencias debe interpretar los derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos y el derecho a ser electo es un derecho humano. Y la propia ley ya le dice cómo debe interpretar. El tribunal en su sentencia debe interpretar los derechos humanos en la forma más beneficiosa para las personas. Eso se le llama proporcionalidad. Sí. Proporcionalidad. Y el principio pro homine o pro persona. Ok. Y eso precisamente estar Conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales celebrados por el Estado de Honduras, así como ejercer de oficio el control de convencionalidad en el ámbito de su competencia. Una ley, Renato, puede tener una serie de normativas, una serie de reglamentaciones, pero no puede establecer más requisitos que los que ya establece la propia Constitución. Es decir, la ley desarrolla la Constitución, lo que expresa la Constitución.
Así como un reglamento desarrolla la ley. Un reglamento no puede tener más restricciones que las que establece la ley. Y la ley no puede tener más restricciones que las que ya establece la Constitución. Esta restricción no es constitucional, puesto que no existe en la Constitución. Puede tener un buen fin, la medida puede tener un sentido, la medida hasta podría ser necesaria, pero no es constitucional. ¿Por qué se crea esta medida y estamos hablando de transfugismo? ¿Para perjudicar a quién? A los partidos pequeños. Porque mire, cuando se enfrentan en Partido Nacional Liberal y Libre dos candidatos fuertes, o tres candidatos fuertes como suelen enfrentarse, el que queda en segundo lugar siempre aduce que fue por fraude, porque no vive en el movimiento oficialista, porque a él no le entregaron credenciales. ¿Qué es lo que hace este candidato? Bueno, dice, ok, no gané con este partido, me voy a participar con la Democracia Cristiana o me voy a participar con el Pino. Intentando protegerse estos tres partidos políticos de que los candidatos fuertes que no ganaran en la primaria se fueran a la Democracia Cristiana y terminaran ganándole las alcaldías o las diputaciones, porque ya ocurrió. Ocurrió en Apasilagua y ocurrió en San José Choluteca, que candidatos de un partido político no ganaron o no fueron electos y participaron con la Democracia Cristiana y salieron electos diputados. Ya ocurrió. Entonces, estos tres partidos, intentando protegerse, crean este artículo. Pero el artículo está orientado en que en el transfugismo. ¿Y Jorge se está cambiando de un partido a otro? No. Es una movilidad interpartidaria. Entonces, a Jorge no le aplica la primera parte del 115, que haya participado en otro partido. A Jorge lo que le aplica es en el mismo proceso electoral. ¿Establece la Constitución que no puede participar quien haya participado en un mismo proceso electoral? No. Es una restricción más allá de la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa en este tema? En un mismo proceso electoral. Yo leí la sentencia del Consejo Nacional Electoral, realizó un test de proporcionalidad. Ellos en su sentencia aducen las medidas y establecen que hay un fraude a la ley. En tanto, no gané en la primaria e intento participar en la general. Pero estamos nosotros, en este caso, frente a una doble participación, porque él se va a volver a someter al escrutinio público en caso que el Tribunal de Justicia Electoral termine resolviendo que él puede participar, él se volvería a someter al escrutinio público. Es decir, no es que va a ser nombrado diputado, sino que va a volver a participar, va a volver a competir y puede que gane o no gane, digamos, si el Tribunal de Justicia Electoral le permite participar. ¿Qué va a realizar? Solo adicionarle algo ahí, abogada. Cuando usted decía que el control que realiza el Tribunal de Justicia Constitucional para el caso concreto, el difuso, y algo adicional, Renato, los tribunales de la República tienen por obligación que cuando ellos, una norma secundaria colisiona con la Constitución, ellos pueden hacer el control difuso y pueden elevar a la Sala Constitucional ese aspecto para que la Sala Constitucional se pronuncie también sobre eso. Sé, Renato, que yo sé que esta interpretación probablemente sea impopular. Sí. Es impopular. Sí. Es impopular. Y en mis aspiraciones como diputada, creo que esta opinión jurídica impopular no podría convenir a mis intereses, pero es que yo no puedo mentirle al pueblo. Pero yo no puedo mentirle al pueblo. ¿Y por qué cree que no fueron impugnados los que ya bajo esa figura que quiere participar Calix, participaron y algunos salieron ganando? Porque el espíritu de la ley y la contradicción entre la reforma coyuntural para evitar el transfugismo de los partidos pequeños a los grandes después de haber perdido las elecciones primarias siguiera ocurriendo porque le restaban diputados. Si ya lo saben, hombre, si ya lo saben. En este momento lo que hay con Calix, y miren, pareciera que yo soy defensor de Calix, señores. Calix y Libre yo creo que tienen posiciones antagónicas que ya las conocemos. Ya son asuntos que caen en lo personal, en la venganza. En la venganza. Hay un punto bien importante que quisiera ampliar a la abogada, Renato. Ok, vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuál es? Mire, hablando del 110, que la idea era el transfugismo, porque el transfugismo
deteriora los canales de expresión política y al final los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral no sabe si son partidos o movimientos internos. El 45, en relación al 110 y lo que estamos hablando con el 109, dice, se declara punible todo acto por el cual se prohíba o se limite la participación en asuntos políticos. O sea, si ese artículo le está adicionando una prohibición o una restricción a la participación política o al derecho político, ese artículo atenta y limita ese derecho. Y está en contra precisamente del artículo 7 de la ley orgánica y procesal electoral del proceso electoral, que establece cómo debe interpretarse y aplicarse el bloque de constitucionalidad para garantizar que ese derecho jamás sea tergiversado, limitado o extinguido. El derecho de la Constitución. El derecho de la Constitución. Renato, y además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que los derechos políticos, repito, son derechos humanos, establece que la ley puede reglamentar, porque los derechos políticos no son absolutos, tienen su reglamentación y tienen sus restricciones para la participación, pero establece que la ley interna, en el artículo 23, la Convención establece que la ley interna puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente, mire por qué razones puede reglamentarlo, por razones de edad, por razones de nacionalidad, por razones de residencia, por razones de idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena de juez competente en proceso penal. Sí. Esas son las razones que le establece la Convención para poder reglamentarlo. Y esas razones, como están a nivel constitucional, son aplicables. Y priman. Son aplicables porque, la ley secundaria. Porque es parte de la Constitución de la misma Convención. Ok, miren, entonces, ya entienden. Yo aprovecho esta coyuntura y estos razonamientos jurídicos de ustedes para blindarme. ¿Saben por qué? Porque la gente en Honduras, con el nivel de escolaridad que tenemos todos los hondureños, cuando uno asume una posición, no, se vendió. Hoy ustedes están hablando aquí como profesionales de las ciencias jurídicas y argumentando por qué no tiene razón Mario Morazán, a costa de que las comiencen a atacar, que los comiencen a atacar, que las comiencen a atacar. Pero el interés nuestro aquí, el mío, el de Televicentro, no, voy a comenzar así. El de la empresa, el del noticiero y el mío, es proporcionar razonamiento jurídico, no emotivo, partidario, coyuntural, electoral. Aquí los tres coinciden. Ya lo hicieron en el pasado los partidos políticos y el órgano electoral lo avaló, ya lo hicieron. Aquí los tres coinciden que no hay razón alguna primando la Constitución de la República para que el de Valle y Jorge se queden fuera del proceso. Termino con usted este segmento. Sí, Renato, y mire, y lo que usted dice, no creo que por decir la verdad o por decir razonamientos jurídicos que están enmarcados en la lógica también y en el fundamento correcto, uno puede ser atacado. Cuando Libre ha hecho una cosa bien, uno dice está correcto y ojalá que siga bajo esa perspectiva. Cuando la oposición también no hace algo correcto, uno también lo menciona, Renato. ¿Por qué? Porque el único camino es la legalidad. El único camino es andar ¿sabes qué? En el marco de la ley. Cuando cachurecos y liberales relegaban a Libre para que no participara o no tuviese su representante en el CNE y en el Tribunal de Justicia, yo era uno de los que dije, si este es un partido de peso, se ha convertido en un partido de peso, segunda, tercera fuerza, primera fuerza electoral, ¿cómo le van a negar que tenga representación en los órganos electorales? Renato. Pero su lucha debe haber sido para los pequeños también. Renato, sí, mire. ¿Para qué? Porque como aquellos pajas relegados que no presionan. Renato, cuando no creíamos correcto que se presionaba de una forma incorrecta a la oposición de aquel momento, yo mismo prestaba mi fuerza profesional y trabajo para exigir cosas justas, si no ahí está don Luis Redondo que se lo diga.
Entonces, y gratuitamente. Gracias, Entonces, Luis. ¿sabe qué pasa? Entonces, mire, Ese es aquí, otro. por eso a mí, Luis le debe favores a medio mundo, por eso ahora a es que mí, lo desconoce. nadie me puede decir que aquí está con una postura uno o con una postura otro. No, porque yo nunca he necesitado de la política, Renato. Ok, Pero mire, Yo lo hago y lo hacemos todos acá en lo correcto, donde debe andar Ok. el Estado de Derecho para que funcione Claro. y sea altamente efectivo. Al final podemos debatir si es ético o no que Jorge Calix se postule. ok, muy bien. En el debate ético podríamos tener una posición diferente. Ok, que si Pero ya en el participó debate- y la gente lo rechazó, ¿por qué tiene que participar en la otra? Pero ese es un debate ético. Ético. Pero en el debate jurídico, lo que existe es lo que hemos expresado. Oh, ahí me quedo. Ahí me quedo. Y, Ahí me quedo. sí. Díganme ahora, esa petición de Roosevelt Hernández. Yo lo escuché con Matute el sábado aquí en TN5 Matutino. Sacó como 10 artículos de la Constitución que avalaban su petición. Díganme francamente, la Constitución de la República le da esa potestad a Roosevelt de pedir que las actas en el nivel electivo presidencial se las pase el Consejo Nacional Electoral. En un país serio, donde se respete el Estado democrático de derecho, ni siquiera tuviésemos esta discusión, Renato. Ni siquiera tuviésemos que estar discutiendo este Ya tema. lo van a sustentar y argumentar después de la pausa. El periódico digital tunota.com destaca la siguiente noticia en su portada. Trabajemos apegados a la Constitución. Hall a Fuerzas Armadas tras solicitud de actas. Entre otras noticias, el CNE avanza en conectividad, transporte y simulacro previo a elecciones generales. Ana Paula Hall detalló los avances en conectividad, transporte y simulacros. Y en internacionales, el partido de Milei gana las elecciones legislativas en Argentina. Huracán Melissa alcanza categoría 5 y amenaza con daños catastróficos. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Gustavo Solórzano escribe: semana clave para el proceso electoral. Número 1, el Congreso Nacional debe ampliar su periodo de sesiones hasta el 20 de enero de 2026. De no hacerlo, se instalaría una comisión permanente que solo generará incertidumbre si no se sesionan antes del 31 de octubre. El mandato de los diputados actuales termina de hecho como órgano colegiado. Recuerden que el 21 de enero de 2026 sesionan los nuevos diputados electos y el 25 asumen funciones por los próximos 4 años. Ver artículos 191 y 192 de la Constitución de la República. El 30 de octubre las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral conforme al artículo 272 constitucional. Esto significa que quedan bajo su autoridad, garantizando la custodia y transporte del material electoral, preservando su independencia y neutralidad en todo el proceso. Y también sigue escribiendo: cualquier acción orientada a limitar o interferir con esta disposición es grave, pues vulnera el mandato constitucional y la confianza ciudadana en el proceso electoral. Es momento de poner fin a los decretos que suspenden garantías constitucionales. El 30 de noviembre todos debemos votar en libertad, sin restricciones de derechos. Ninguna medida excepcional puede prolongarse al margen de la Constitución. El Tribunal de Justicia Electoral debe resolver de inmediato el recurso pendiente sobre la impresión de las papeletas de Olancho y Valle. De no hacerlo, miles de hondureños podrían quedar sin votar en el nivel electivo de diputados, lo que pondría en riesgo el derecho constitucional a elegir en ambos departamentos, esto bajo la responsabilidad absoluta del TJE. Otro mensaje dice: en Honduras nadie impone sus convicciones, dice Brian, ni se atreve a ir en contra de la línea partidaria. Ejemplo, Ramón Barrios y Harry Dixon, tremendos abogados, pero no se quitan las cuerdas del bachillero lanchano que los maneja a su antojo. Nada les sirve capacidad, defienden lo indefendible como cualquier ignorante, escriben algunos televidentes a través de X. Puede continuar opinando también a través del número de WhatsApp. Compartieran a nosotros los resultados en la Junta Receptora de Votos. Esa solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha despertado las alertas entre la ciudadanía por ser la primera vez que el Cuerpo Armado realiza una petición de este tipo. Pero el jerarca militar explica que el único interés es velar por la transparencia del proceso. Solo nos interesa una acta, como reza la Constitución,
que es el acta presidencial, de la elección presidencial, donde nosotros pues a través de esa información, de esa contabilización de los 5 partidos, nosotros recogerla y poder llevar esa información hacia nuestros centros de operaciones y tener nosotros también el conteo final de la parte presidencial. Horas después, el general Roosevelt Hernández insistió en la importancia de la solicitud y aseguró que la Constitución de la República avala la petición. Es lo que ordena la Constitución de la República. Nosotros somos los garantes. Damos esa seguridad de que las elecciones generales no quede ninguna duda de que son limpias, transparentes y que no haya duda de uno, fraude de quien sea. Sin embargo, el exfiscal de la República, Edmundo Orellana, considera que la solicitud del Cuerpo Armado es una insólita petición al margen de la Constitución, que tiene como efecto tensar más el conflictivo ambiente en el Consejo Nacional Electoral e incrementar la incertidumbre sobre la transparencia de las elecciones, opinión con la que coincide este abogado. Causa mucha extrañeza que las Fuerzas Armadas anden solicitando algo que no está de la propia interpretación de la norma ni la parte textual. ¿Y nunca lo habían hecho anteriormente? No, nunca se había hecho. Entonces, en la historia de las Fuerzas Armadas nadie ha solicitado eso porque han estado claros en su papel, lo cual significaría que ahora solicitar algo adicional significaría estar fuera del marco constitucional, fuera de la ley, y las Fuerzas Armadas conocer este hecho con antelación podría darles una ventaja que podría traer un perjuicio al país. La polémica no quedó ahí. Posteriormente, el jerarca militar también se declaró a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, siempre y cuando se realice para salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños, sus bienes y la democracia. A criterio de este analista, insistir con el tema es una torpeza y demuestra la falta de conocimiento de las leyes del jerarca militar. Insistir con una constituyente es ya incurrir en torpeza o es un flagrante desconocimiento de la ley y de la Constitución y sobre todo el espíritu de la Constitución. La Constitución actual de Honduras es un modelo de Constitución, contiene todo lo que el pueblo hondureño necesita. Y lo único que están persiguiendo, que se ha perseguido desde el tiempo de don Mel Zelaya en el poder, eran los pétreos que son los que estorban, particularmente para el continuismo y la reelección. Eso es todo. Cabe señalar que el tema ya hizo eco a nivel internacional, al punto que la congresista estadounidense María Elvira Salazar manifestó que la cúpula militar de Honduras se ha quitado la máscara y ahora respalda el proyecto socialista de Libre. Eso es traición a la Constitución y un intento de golpe encubierto para imponer una constituyente chavista castrista y perpetuar a la izquierda en el poder. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, y a esto le va a servir como propaganda a Karen Guandí, que me dice el ex embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, que fue nombrado por Libre. Cuando una ley secundaria entra en contradicción o conflicto con la Constitución o Convención, prevalece la Constitución o Convención. El derecho de elegir y ser electo no puede ser limitado en un Estado soberano. Cancelar este derecho, e igual partidos políticos, está en conflicto con el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Saludos. Voy a votar por la abogada Guandí. Muchísimas Bueno, un voto. Bueno, así rápido. Gracias, muy amable. Porque aquí se ha presentado una divergencia que me parece democrática. Se preguntó la abogada Guandique si es ético por Jorge estar perseverando en ser candidato a cargo de elección popular, aunque ya perdió en las primarias. Ella se lo preguntó. Y quiso decir que no es ético. Lo dijo. Lo dijo, ¿verdad? Es broma, Renato. No, si lo dijo, hombre, si aquí no andamos con paños tibios. Usted dice lo contrario, que ahí la ética no es de ponerla a debate, que el asunto no es ético, que lo jurídico prevalece y dice si es ético inclusive que participe. Pero déjenme eso para unos segundos, si no se termina el tiempo para frente a frente. La petición, de manera breve, la petición de Roosevelt, lo escucharon ustedes hace algunos minutos, de estar pidiendo las actas del nivel electivo presidencial, ¿es conforme a la Constitución o la Constitución le dice que ese no es rollo suyo? Mire, este señor, yo no encuentro, a mí me deja así como impactada, no encuentro palabras como para poder calificar semejante atrevimiento de un soldado.
de un soldado que tiene armas y que tiene fuerza, y que la vaya a pedir con un batallón al lado. Eso es peor todavía. Y írsela a pedir al Consejo Nacional Electoral, un poder completamente civil, es someter el fusil sobre el poder civil. Eso es el esquema que yo vi. Ahora pide las actas. ¿Qué pedirá después? Contar los votos. Solo eso le falta pedir a Roosevelt. La dejo ahí. Kenneth. Hacer un escrutinio especial. Hacer escrutinio especial, poner la mano y meter el voto y contarlo ahora. No entiendo. No, Renato, muy rápido, usted ya vio también mi parecer ahí cuando me dieron la entrevista. La Constitución es bien clara, Renato, en el 272 y no le da más potestades que las que incluso explica el propio artículo. Dice que para garantizar el ejercicio del sufragio solo está encargado de custodiar, vigilar y transportar el material electoral. Y le dice garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. ¿Qué significa, Renato? Que si alguien quiere tomar el poder por la fuerza, intervienen las Fuerzas Armadas. Que si alguien no quiere respetar los valores democráticos, los valores establecidos, pero en ningún momento dice que él coadyuva con el Consejo Nacional Electoral en la administración del proceso electoral. Correcto. Eso es incorrecto. Y además, Renato, termino con esto. ¿Acaso las Fuerzas Armadas son una clase privilegiada en el país que van a tener las actas al mismo tiempo que el CNE? O sea, aquí todos somos iguales. Yo soy igual que cualquier ciudadano, que las Fuerzas Armadas. O sea, ¿a quién administra el proceso electoral? Lo dice la Constitución. Claro. Consejo Nacional Electoral. Y ellos son los únicos, Renato, que pueden dar la declaratoria 3 horas después y ya todo el pueblo hondureño lo va a conocer. Nadie lo puede conocer antes. Eso está claro. Roosevelt, y hay otros coroneles bien formados ahí. Ahí mencionaron a 5. Roosevelt, cuidadito, cuidadito. Esas expresiones politizadas fuera de la Constitución le pueden agrietar su buena relación con el resto de soldados. Esa explicación de un montón de artículos constitucionales que usted mencionó para avalar lo que le estaba pidiendo al CNE, mire, ni los estudiosos de la Constitución tienen el más mínimo reparo en decirle que usted está orinando fuera de la nica. Renato, y le quito 5 segundos a la abogada Karen Guandique. Uno, cuando no está en la esfera gubernamental, cuando es un ciudadano común y corriente, el derecho de petición del artículo 80 de la Constitución, uno puede pedir lo que se le antoje, pero que se lo entreguen a uno. Los órganos es otra cosa, porque ellos tienen que andar en el imperio de la ley, pero a un jefe de las Fuerzas Armadas, que es un funcionario público, porque recibe salario del Estado, andar pidiendo ese tipo de cosas es lo que realmente es improcedente desde todo punto de vista. Y señor ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, usted anda en ese límite también. No orinen fuera de la nica, porque hoy la institucionalidad los protege. Por favor, no me hagan decirles lo que puede pasar mañana. Van a arriesgarse ustedes en lo personal y a sus familias. Karen Guandique. Renato, ha intentado cruzarse una línea roja. Que un alto jerarca de las Fuerzas Armadas pida tener acceso a las actas de cierre, abre la puerta a una posible intervención militar en el conteo de votos. Y eso, Renato, no es un mero detalle técnico. Eso es un intento de desdibujar la frontera entre lo militar y lo civil. Y eso amenaza la soberanía popular y la integridad del proceso electoral. El pueblo hondureño debe estar vigilante y en este momento debe estar solicitando 3 cosas puntuales. Suspensión preventiva inmediata del coronel Roosevelt Hernández. General, si es general. General, perdón. Suspensión preventiva inmediata del general Roosevelt Hernández para que se abstenga de cualquier participación en asuntos públicos, en cualquier representación pública vinculada con el proceso electoral. 2, una investigación inmediata del Ministerio Público y del órgano disciplinario de las Fuerzas Armadas para ver si constituye delito
o si por contrario constituye una falta administrativa que sea meritorio de una baja deshonrosa. Tercero, que el Consejo Nacional Electoral nos garantice que la declaratoria va a ser realizada por el órgano constitucional que ha sido electo para ello. Y mire, Renato, no vamos a normalizar y no vamos a permitir la militarización de la democracia. La patria hoy exige acciones firmes y acciones contundentes. Y por muy alto, Renato, que sea su uniforme, no está ni por encima de la Constitución ni por encima del pueblo que vota. Los primeros dos que dijo Karen. Correcto. En un mundo soñado, democrático, de derechos, de respeto a la ley, ya hubiera pasado, ¿va? Pero ahora, como eso no va a pasar, entonces le pedimos a usted, señor jefe de las Fuerzas Armadas, manténgase en el principio de legalidad y el pueblo hondureño se lo va a agradecer. Rubel, sus declaraciones son motivos de suspensión en un Estado de Derecho y con instituciones independientes. Fiscal inmediato. Mire, en las próximas 24 horas usted debería estar suspendido como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Está violando la Constitución. Vamos a la pausa y regresamos. Mi compañero amigo de Televicentro, de nuestro noticiero hermano hoy mismo, Flavio Pavón, me resume así rapidito, Flavio, qué fue lo que dijo el presidente del Tribunal de Justicia Electoral en una entrevista que tú le hiciste hace poco, que transmitiste por hoy mismo a este abogado. Adelante, Mario. Flavio. Buenos días, Renato, y a sus invitados. Quiero decirles que el presidente magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, al momento de ingresar, ha señalado que hoy va a haber pleno, pero administrativo, no jurisdiccional. Esto significa que no se va a tratar el día de hoy el tema sobre la resolución de los candidatos a diputados, tanto de Olancho como de Valle. También señaló Renato de que hay consensos, hay acuerdos y que en esta semana se va a dar la resolución. Y otro punto es que ha señalado de que respeta, pero no comparte lo que ha señalado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en el sentido que dan 48 horas de plazo para que den una resolución. Dijo él que de acuerdo a ley el Consejo Nacional Electoral no puede solicitar o exigir al Tribunal de Justicia Electoral que haga este tipo de situaciones, tomando en cuenta que ellos están por encima del organismo electoral. Renato. Correcto, y así es, Flavio. Mira, el TJE, aunque la mayor parte de los hondureños no lo crea, está por arriba del Consejo Nacional Electoral. Y ese término no está en la ley. No está en la ley, no está en la ley. Así es, no nos perdamos. Marlon Ochoa, Ana Paola Hall y Cosette López no están por arriba de los 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Esa es democracia, pero Honduras no lo entiende. Flavio, te agradezco, hermano en lo personal, hermano por TCI, hermano por Televicentro, gracias, Flavio, gracias. Es el sistema de pesos y contrapesos del Estado, Renato. Sí. Que debe de funcionar con las instancias, para eso le dice la Constitución, que siempre, y la convencionalidad, siempre debe haber otra instancia. Miren, me voy al corte en este momento. Le pedí a nuestra productora general de noticias, Alejandra Andino, que me regalara 5 minutos. Porque usted cree que no es ético, que hay una diferencia entre lo jurídico que asiste a Jorge Calix, pero pone en duda lo ético. Y la señora que está al fondo, la profesional, Rula Ford, dice que sí es jurídico y ético. Vamos a ver si tenemos tiempo de unos debatitos así en segundos. Solidariamente, con mi compañera jefa de información y redacción de Telecinco, Telma Mejía. Se le murió su madre. Ayer estuve en San Lorenzo, en su casa, con todas sus hermanas y sobrinas. Y yo sé cómo Telma, como cualquiera de nosotros, ama a su madre. La van a enterrar hoy, a doña Juanita López. Telma, la solidaridad plena de todo el equipo de TN5, de hoy mismo, de los ejecutivos, de la parte administrativa, de toda la parte técnica, de todos nosotros, tus amigos, para con la muerte de esta señora.
Cuando desentrañemos o descubramos todo lo que esta señora ha representado en la familia, diremos, el hogar con mujeres de la talla de Juanita López. Ayer vi 2, 3 nietas de esta señora que llegaron de Chile, de Estados Unidos, esposos de otros países llorando desconsoladamente por esta mujer. ¿Cuánto valor tiene la mujer, la mamá, la abuela, criando a los hijos porque su hija está trabajando? Óiganme, mi respeto, Telma, para tu madre, Juanita López. La están enterrando, creo, a esta hora. Telma, mi solidaridad permanente, mi convicción que tuviste una madre bella, aguerrida, gallarda, con un espíritu de superación enorme. Ella falleció el viernes, ayer estuvimos en la vela, hoy la están sepultando. Okay. Nuestro abrazo solidario también para Telma. Sí. Le extendemos porque sabemos lo que es eso. Ok, 15 segundos, mensaje telegráfico. ¿Por qué no es ético la inscripción de Calix? Mire, éticamente es un deber cívico. Exigir un derecho y quedarse en silencio en estas crisis es ser cómplice. Ok, pero ¿por qué jurídico? Bueno, ya lo explicó. No, yo mejor me despido. Porque ese es un debate. Sí, mis sentidas condolencias para Telma, que Dios reciba con los brazos abiertos a su amada madre. Yo me despido de este debate jurídico que hemos tenido, agradeciéndole por la invitación y recordándole a todos ustedes la audiencia que soy candidata a diputada por la democracia cristiana en la casilla número 10. Ok, pero ¿lo jurídico está sobre lo ético? No, en este caso no. Okay. Es que la ética moral no hay un daño, Renato. Sí, ¿Con qué daña usted a la moral o las buenas costumbres? Nada. Y no tiene una afectación general. Pero yo lo veo así, Renato, porque no quiero que quede como en ambigüedad. Sí, mire, correcto. Ética, en un proceso electoral en crisis tremenda de quiebre del derecho, donde algunos los excluyen y a los otros los acuerpan, participar en un proceso electoral no es fácil. Y exigir un derecho que le corresponde conforme a la